Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a aprender un poco más de la batalla de Mocopulli. La semana pasada ustedes hicieron dibujos de esta batalla con el relato que yo le hice. Como ya hemos aprendido un poco más de la batalla de Mocopulli, a continuación le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con este hecho histórico. ¿Cuándo ocurrió la batalla de Mocopulli? A ver, Víctor. El 1 de abril de 1824. ¿Dónde ocurrió esa batalla? Amanda. Muy cerca de la escuela, en el sector de Mocopulli, de nuestra comuna Camino de Alcagüe. ¿Quiénes combatieron en esta batalla? Nosotros los chilotes que defendían al rey de España y los chilenos. ¿Quiénes fueron los comandantes, las personas que estaban a cargo de estos ejércitos? José Rodríguez Ballesteros del ejército chilote. Jorge Buchev al mando de los chilenos. ¿Cuál fue el plan del coronel Ballesteros? Hacer una emboscada, lo que significa que los chilotes se escondieron en los montes de Chiloé con un batallón de huilliches de Cucao. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? ¿Cuál piensan ustedes? Ganó Chiloé, lo que significa que Chiloé siguió perteneciendo a la corona española. Muy bien. Entonces el ejército chilote ganó esta batalla y lo que significó que siguieron perteneciendo nuestra isla a la corona de España. ¡Aplausos! Bicentenario del combate de Mocopulli, 1824-2024. Muchos pasajes de nuestra historia insular no son hechos reconocidos por los propios habitantes de nuestra tierra. Uno de ellos es el combate de Mocopulli, hecho histórico acontecido hace 2 siglos, el 1 de abril de 1824, el cual enfrentó a las tropas del ejército chileno con las fuerzas realistas de Chiloé. Este hecho de armas se desarrolló en el sector de Mocopulli, ubicado en la actual comuna de Dalcahue, a unos 20 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé. El último reducto español en América del Sur. Así ha reconocido la historia al archipiélago de Chiloé, porque en las guerras por la independencia de Chile, sus habitantes defendieron y lucharon por la causa realista, es decir, la defensa del rey de España y la pertenencia de Chiloé y Chile a la entonces monarquía española, enfrentándose a los denominados patriotas chilenos, quienes deseaban emanciparse de España, reino que poseía territorios en toda América. Cabe señalar que el proceso de la independencia de nuestro país se inició el 18 de septiembre de 1810 con la instalación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que en estricto rigor fue un acto de fidelidad a la corona española, ante la ausencia del rey de España, Fernando VII, en aquel entonces prisionero del emperador francés Napoleón Bonaparte. Sin embargo, en el archipiélago de Chiloé no fue bien recibida la formación de esta Junta de Gobierno. En efecto, el gobernador de esta provincia y el cabildo de Castro no participaron en estos primeros pasos hacia la independencia de Chile, permaneciendo fieles a la corona y su rey, Fernando VII. En Chiloé el fidelismo siempre fue fuerte, especialmente porque Chiloé no era parte de la Capitanía General de Chile, era parte del Virreinato del Perú y era gobernado directamente desde Lima. Salvo por el tema del gobierno eclesiástico que dependía de Concepción, pero para todos los asuntos políticos en el fondo, y económicos, etcétera, Chiloé dependía del Perú. Entonces yo te diría que ahí tú tienes un escenario crispado, pero además también donde se empieza a dar una separación entre el camino que va a seguir Chile, o una parte de Chile, estoy pensando de Santiago hacia el norte, y el camino que va a seguir el sur de Chile, fundamentalmente de Concepción a Chiloé, ¿ya? Donde tú vas a tener un incremento en la presión
independentista y revolucionaria en el Chile tradicional, ¿no es cierto?, donde va a haber un punto bisagra en Concepción, donde te vas a encontrar que las fuerzas están más o menos equiparadas entre monarquistas y revolucionarios, o incluyendo a los moderados dentro de los monarquistas, y donde en Chiloé tú vas a tener el contrapeso, que es el tema principal desde el punto de vista político, que es efectivamente que Chiloé es monarquista, es partidario del rey, es fidelista. Por eso, fíjate tú que ese camino separado va de alguna manera a darle una historia particular a Chiloé dentro del proceso, ¿ya? Porque Chiloé no es parte del proceso revolucionario, es parte del proceso contrarrevolucionario. Chiloé y el comienzo de las guerras por la independencia de Chile. El 18 de enero del año 1813, llegó al puerto de San Carlos de Ancud una pequeña expedición enviada por el virrey del Perú, don José de Abascal, comandada por el brigadier Antonio Pareja, militar español que entre sus objetivos estaba el de reconquistar Chile para la corona española, territorio que se encontraba controlado por el gobierno del patriota José Miguel Carrera, quien dejó de gobernar en nombre del rey Fernando VII. Para restablecer la obediencia al rey, en el verano de 1813, el brigadier Pareja llegó al archipiélago de Chiloé con 5 naves, trayendo armamentos, vestuario y equipos para reclutar en la provincia un ejército de 1.400 hombres bien equipados y entrenados. Así las cosas, el 17 de marzo de 1813, el brigadier zarpó de Chiloé con destino a la ciudad de Valdivia, a bordo de la fragata Trinidad, acompañado de los bergantines, 2 amigos y las Nieves, una goleta y 3 piraguas, llegando a la ciudad el 20 del mismo mes. Pareja les pide soldados a los chilotes, y los chilotes no lo dudan, y aquí depende del historiador que tú leas, ¿no? Pero habrán entre 1.000 a 1.250 tropas chilotas que se plegarán al esfuerzo de Pareja y que parten de ahí a Valdivia, donde ahí obtiene más soldados, unos pocos más soldados, y de ahí derechamente a Concepción, donde casi duplica la cantidad de soldados. Y piensa tú que cuando Pareja desembarca en Concepción debe haber desembarcado con 2.500 hombres aproximadamente, y cuando avanza hacia el sitio de Chillán en 1813, estamos hablando de más o menos entre 4.000 y 4.250 hombres, cuando el ejército de Carrera, que participa de estos encuentros, ¿no es cierto?, con el ejército del rey, será más o menos de 4.000 hombres. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de gente. Lo que por el otro lado también es bien interesante, porque te determina que la guerra de independencia o el inicio de la guerra de independencia es una guerra civil, porque tú tienes chilenos peleando contra chilenos. Son chilenos que defendían la causa del rey contra chilenos que defendían la causa de la revolución. Y lo más notable de esto es que, por ejemplo, nosotros cuando nos referimos a las personas que pelearon por la independencia se les llama patriotas, ¿no? Cuando tú te refieres a las personas que peleaban del bando del rey eran realistas. Pero ese nombre de realistas se lo dan los patriotas, los independentistas, los revolucionarios. Y lo notable es que los realistas se llaman a sí mismos patriotas. Y qué mejor ejemplo de una guerra civil que tú tienes patriotas matando patriotas. En Valdivia no se develó el objetivo final de la expedición, que era llegar a la ciudad de Concepción, porque existían comunicaciones entre Concepción y Valdivia, y cualquier alerta podría hacer fracasar dichos planes. Por lo que la expedición fue toda una sorpresa para los patriotas del sur y el gobierno de José Miguel Carrera. De este modo, cerca de 760 soldados chilotes, agrupados en el Batallón de Voluntarios de Castro, veteranos de Chiloé y otros 700 soldados de Valdivia, conformaron un cuerpo expedicionario al mando de José Rodríguez Ballesteros e Ignacio Justiz, en dicho periodo gobernador de Chiloé. A este ejército de chilotes y valdivianos se le denominó Ejército Real o Realista, el cual defendió la mantención de los lazos con España y la obediencia al rey. El 23 de marzo de 1813 se produce el desembarco de las tropas realistas chilotas y valdivianas en la bahía de San Vicente, cerca de Concepción, entrando triunfantes en la ciudad el 29. De esta manera se da inicio a las denominadas Guerras de Independencia de Chile, cuyas batallas más reconocidas serán las de Yerbas Buenas, San Carlos, El Roble y el sitio de Chillán, enfrentamientos entre los realistas del sur y las fuerzas patrióticas de Santiago y sus cercanías.
La batalla decisiva de la denominada Patria Vieja ocurrió el 1 y 2 de octubre de 1814 en Rancagua, resultado que para los patriotas chilenos fue un desastre, en tanto que para los realistas una victoria, incluyendo a los soldados chilotes, quienes entraron triunfantes a la capital de Chile el 5 de octubre de 1814. Luego del desastre de Rancagua, donde las fuerzas incipientes que se habían generado pro-independentistas de Santiago van a tener que huir hacia Mendoza, va a venir un proceso en que por una parte el absolutismo va a reinstalarse en Chile y los patriotas que quedaron aquí en Chile de alguna manera van a sufrir todas las persecuciones debido a lo que había sido sus aventuras independentistas, y en paralelo a eso, en Argentina se va a organizar, con el apoyo principalmente del general San Martín, se va a organizar las fuerzas militares necesarias para volver nuevamente a Chile. En este sentido es muy importante una suerte de pacto político que sucede de una manera relativamente, no sé si automática, pero muy rápida, entre O'Higgins y San Martín, y una amistad que va a surgir entre ellos, y por el contrario, una suerte de enemistad entre San Martín y Carrera. Y esto va a hacer entonces que la conformación de este ejército libertador que va a cruzar la cordillera de los Andes nuevamente entre fines del año 16, el año 17, y que va a concluir con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero del año 17, obviamente venga integrada entonces por este ejército de los Andes que había organizado el general San Martín en la ciudad de Mendoza, más una serie de tropas chilenas al mando de O'Higgins. Tras el cruce de los Andes se producen dos batallas muy importantes: la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, donde las fuerzas realistas fueron derrotadas, provocando una masiva retirada de soldados que permanecían fieles a la monarquía española. La batalla de Maipú en realidad son dos batallas distintas, que se dan una a continuación de otra, pero que tienen una cierta individualidad, la batalla de Maipú propiamente tal, pero luego, a eso de las 3 de la tarde, ya se ha producido un gran desgaste de las tropas realistas, a tal punto que su comandante, Osorio, ha decidido escapar del campo de batalla. Quedan ahí al mando del, que se dice que es de los jefes españoles más valiosos que existían, Ordóñez, pero claro, llega un momento que no pueden resistir más y entonces se repliegan hacia las casas de los Espejos. Esto ha transcurrido desde poco antes del mediodía hasta poco después de las 3 de la tarde. Y la batalla se reinicia en una segunda parte que puede considerarse como una batalla distinta, la batalla de Casas de los Espejos, ese día, qué sé yo, a eso de las 5 de la tarde. A esa hora ha llegado O'Higgins al campo de batalla con tropas de reserva, y entonces este refuerzo además es muy importante desde el punto de vista psicológico, incluso para las tropas que ya llevaban todo el día combatiendo, y se produce entonces entre 5 y 7 de la tarde aproximadamente la segunda parte de la batalla, que es en Casas de los Espejos, que en el fondo es una gran masacre. Hay algunas tropas menores que logran librarse, aparte de las de Osorio, que se habían arrancado un poco más temprano, diremos, hay algunas tropas muy menores que logran todavía arrancar, pero la verdad que casi todos las tropas y los oficiales realistas son tomados prisioneros. Una parte de estos contingentes llegaron a Valdivia y Chiloé, lugar que fue refugio para las fuerzas militares del rey. Tras el triunfo patriota, don Bernardo O'Higgins Riquelme fue nombrado director supremo de Chile y juró la independencia el 1 de enero de 1818 en Concepción. Sin embargo, solo la zona central del país fue liberada del dominio hispano. La ciudad de Valdivia y el archipiélago de Chiloé seguían bajo el control de los realistas, quienes debían ser derrotados para consolidar la independencia de la naciente República de Chile y las naciones de América del Sur. A partir de este 5 de abril de 1818, la independencia de Chile central nunca vuelve a estar en cuestionamiento, si bien todavía se va a iniciar
algunos meses después, lo que se llama la Guerra a Muerte y toda una conquista de la parte centro-sur de Chile, la verdad que eso no va a volver a impactar de alguna manera la vida política del Chile central, y aún más va a permitir que el gobierno independentista empiece a pensar en aventuras militares de alguna mayor envergadura. Si bien la guerra de la independencia en Chile suele considerarse que termina en Maipú, esto no es exacto. Para el Chile contemporáneo, sin duda alguna hay que considerar también todo lo que fue la Guerra a Muerte y en particular la incorporación a este Chile independiente de Valdivia y en especial de Chiloé, que va a ser uno de los últimos puntos en toda América que va a estar bajo el poder de los realistas. Para conquistar Chiloé, el primer paso era lograr el control de la ciudad de Valdivia, la cual estaba resguardada por un complejo sistema defensivo instalado en la desembocadura del río Valdivia. Estas fortificaciones estaban compuestas por 17 castillos y baterías, con más de 120 cañones, cuyos tiros, rasantes y de altura, se cruzaban en todos los sentidos, por lo que en el siglo XVIII la ciudad se consideraba inexpugnable, llamada el Antemural o la Llave del Pacífico. Para otros era el Gibraltar de Sudamérica. Thomas Cochrane, un marino inglés al servicio de los independentistas chilenos, lideró la conquista de las fortificaciones valdivianas el 3 y 4 de febrero de 1820. El ataque comenzó a las 9 de la noche del día 3 de febrero, y antes de la 1 de la madrugada del día 4, los patriotas ya controlaban el castillo de Corral, principal enclave defensivo de la ribera sur. En la mañana, la fragata O'Higgins entró a la bahía y la guarnición del fuerte de Niebla, la principal fortificación del sistema defensivo, decide retirarse a Valdivia, porque sin el apoyo de los cañones del fuerte de Corral, el ataque de las baterías de Niebla era inútil. Al caer las baterías y fuertes, las fuerzas realistas y el gobernador de Valdivia, el coronel Manuel Montoya, abandonaron la ciudad. El 6 de febrero de 1820, las fuerzas patriotas chilenas tomaron la ciudad definitivamente, siendo un importante logro para los independentistas, lo que dio en el futuro una gran fama para el almirante Cochrane. Con este triunfo patriota, Chiloé perdió un importante centro de comunicaciones, recursos y refuerzos, haciendo más difícil la resistencia ante la arremetida de los independentistas chilenos, quienes tenían como objetivo final derrotar a las fuerzas realistas del archipiélago y lograr el control de la provincia y sus territorios. Con Valdivia bajo control chileno, las fuerzas patriotas comandadas por Cochrane decidieron tomar por asalto las baterías y fortificaciones que protegían la bahía de Ancud, en la isla grande de Chiloé, clave para el dominio del archipiélago. El 18 de febrero de 1820, Cochrane, emulando la estrategia utilizada para la toma de las fortificaciones valdivianas, evitó un combate directo entre sus naves y la artillería del sistema defensivo que resguardaba el puerto de Ancud. Unos 60 hombres y algunas piezas de artillería al mando del inglés Guillermo Miller, teniente coronel de infantería de marina, desembarcaron en la playa de Chaumán, ubicada en las cercanías del castillo San Miguel de Agüi. Su plan era asaltar y tomar por la retaguardia el fuerte de Agüi, capturando a sus tropas para que éstas se rindieran. Cochrane permaneció embarcado vigilando las goletas Moctezuma y Dolores. Sin embargo, este plan fracasó. Los soldados del fuerte de Agüi, enterados de su presencia, esperaron a las tropas del marino inglés y las derrotaron. Esta contundente respuesta militar de los chilotes provocó la huida de Miller y sus soldados, reembarcándose rumbo a Valdivia tras una dolorosa retirada de más de 15 kilómetros para llegar desde el fuerte de Agüi hasta la playa de Chaumán. El propio Miller fue herido en una pierna, siendo evacuado por sus hombres junto a varios lesionados, dejando cerca de 20 muertos en el campo de batalla. De este modo, fracasó el primer intento de anexión de Chiloé a la República de Chile. Lord Cochrane tenía solamente instrucciones de tomar Valdivia y Osorno, eso era todo, ¿no? Y lo logra, ¿no? En 1820, una campaña bastante audaz por parte de Lord Cochrane, hay que decirlo. Pero Cochrane, violando las órdenes que le había dado O'Higgins, pone rumbo a Chiloé.
mal armado y además subestimando a los chilotes. Y está esa famosa leyenda después de que los chilotes le propinaron una derrota brutal a Cochrane. Se dice, ojalá sea cierto, sería fantástico, que Quintanilla le habría gritado a Cochrane: estas islas son del rey, mi lord. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero como dice este viejo dicho italiano, si no es vero, bien trovato. O sea, si no es verdad, por lo menos está bien contado. Y ahí tú te das cuenta de esa condición de antemural que adquirió Chiloé. A pesar de la derrota de las fuerzas de Cochrane y Miller, los patriotas que controlaban Valdivia comenzaron el avance por tierra hacia los territorios ocupados por el gobierno realista de Chiloé, que en aquel momento comprendía gran parte de la actual región de los lagos. Dichas zonas estaban comunicadas con el archipiélago a través del Camino Real, importante vía de abastecimiento y comunicaciones muy utilizado por las fuerzas realistas. La primera ciudad en ser tomada por el avance de las fuerzas patrióticas fue Osorno, el 25 de febrero de 1820. Los soldados patriotas, al mando del oficial francés Jorge Beauchef, izaron la bandera chilena haciendo jurar la independencia a todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, quienes permanecían fieles a la corona española debieron huir hacia Chiloé a través del Camino Real para luego cruzar el canal de Chacao desde el fuerte de Carelmapu, lugar que en la actualidad es una caleta pesquera ubicada en la ribera norte del canal perteneciente a la comuna de Maullín. Hoy, del antiguo fuerte de Carelmapu solo quedan los recuerdos de su estratégico emplazamiento, un lugar que desde 1603 cumplió una importante tarea en la defensa del archipiélago. Conocida la noticia de la caída de Osorno, el gobernador de Chiloé, Antonio de Quintanilla, ordenó que las fuerzas realistas al mando del teniente coronel Gaspar Fernández de Bobadilla y el capitán Miguel Senociaín reconquistaran la ciudad de Osorno y los territorios perdidos. Consciente de la amenaza, el coronel Jorge Beauchef y sus soldados se enfrentaron a los chilotes realistas en la hacienda El Toro, ubicada en la actual comuna de Fresia, el 8 de marzo de 1820. A pesar de tener menos hombres, los patriotas obtuvieron una importante victoria. El coronel Beauchef en sus memorias indicó: los restos de las tropas realistas huyeron a Chiloé dejando 40 muertos, 300 soldados y 14 oficiales prisioneros, en tanto que las bajas patriotas fueron de 11 muertos y 29 heridos. De esta manera, el área controlada por las fuerzas realistas chilotas se redujo a las cercanías de Maullín, Calbuco, Carelmapu y todo el archipiélago de Chiloé, territorios que continuaban fieles a la monarquía española. De este hecho histórico da cuenta un memorial que se preserva en la actualidad como testimonio y homenaje a los soldados caídos en esta heroica gesta, un sitio de memoria que se debe preservar para las futuras generaciones. Aunque la República de Chile controlaba el territorio comprendido entre Copiapó y Osorno, el archipiélago de Chiloé seguía perteneciendo a la monarquía española, siendo un riesgo para la independencia de Chile y el resto del continente. Para 1820, al igual por supuesto que otros territorios latinoamericanos, han entendido que Chiloé depende para ese entonces del virreinato peruano, es una zona que por supuesto es un bastión realista. Chile, o lo que nosotros entendemos como Chile, fundamentalmente la zona central, que es donde se desarrollan los principales conflictos que dan inicio a lo que la historiografía todavía denomina la Patria Nueva y luego la Patria Vieja, es una zona que está conectada estratégicamente, que por supuesto ha recibido refuerzos durante el periodo así denominado de Reconquista, pero que por supuesto una vez que las tropas chilenas han logrado el triunfo, digamos, en Chacabuco y han vuelto a tomar el poder, es una zona que mantiene, digamos, una necesidad estratégica, no solamente para de alguna manera también ir desvinculando poco a poco la conexión con el virreinato peruano, sino también para eliminar las últimas zonas de resistencia realista dentro del continente, no solo dentro del territorio chileno. Por ende, después de 1820 lo que tenemos en el fondo es una serie de lo que así se denominan campañas, que es también como lo denomina, digamos, la historiografía,
desde Diego Barros Arana en adelante, de campañas que duran 6 años, entre 1820 y 1826, encaminadas a qué? Fundamentalmente a lograr una liberación, desde el punto de vista patriota, por supuesto, de este territorio, para así incorporarlo a una nueva organización republicana. Ante el temor de que España pudiera enviar una gran expedición de reconquista, utilizando a la isla Grande de Chiloé como plataforma para recuperar sus antiguas posesiones, el director supremo de Chile, Ramón Freire Serrano, se vio en la obligación de organizar bajo su propio mando una segunda expedición para conquistar Chiloé en marzo de 1824. De este modo, las fuerzas patriotas a bordo de la fragata Lautaro, las corbetas Independencia, Chacabuco y Voltaire, el bergantín Araucano y 4 transportes partieron del puerto de Talcahuano rumbo a Chiloé, llegando a fines de marzo al canal de Chacao. Cuando se reúne la flota ya armada, muy importante, 7 buques de guerra más transporte, hacen un consejo de guerra que era habitual que lo convocara Freire en la isla Quiriquina. Y allí se reúne la oficialidad más importante, sobre todo militares extranjeros que estaban al servicio del ejército. Dentro de ellos Georges Beauchef, que fue fundamental por lo que pasa después en el desenlace del combate de Mocopulli, Rondizoni, italiano también al servicio del ejército chileno, Tupper, que era capitán, que iba en la avanzada con Beauchef. Estos 2 oficiales son importantes por lo que decía, por el desenlace de la batalla posterior. Y porque precisamente fue Beauchef el que insistió en ese junta de guerra que el ataque a San Carlos, Huancú, tenía que ser directo y frontal, con toda la fuerza, esquivando el arco de fuego de Agüe, que era la batería más importante, pero que si lograban hacerle el quite a ese ángulo de fuego, ese perímetro de fuego de Agüe en particular, Ancú como puerto no iba a resistir. Y tenían razón, porque después se demostró que el grueso de la defensa de Chiloé estaba precisamente al sur, o sea, estaba entre la zona de Coquimbo, Tantauco y particularmente después toman posesión del Ciénago de Mocopulli y de Alcagüe. Iba a resistir Quintanilla con lo que tenía, confiando todo su poder de fuego en Agüe. ¿Qué pasó después? Y eso todavía no se puede explicar, porque el mismísimo Freire nunca lo detalló ni hizo ninguna declaración en sus informes posteriores. Cuando ya estaban a la cuadra de la isla Sebastiana, él iba en la Lautaro, que era la nave comandante, y sin explicación alguna vira hacia el este, es decir, entra hacia el canal de Chacao, y todo el resto de la flota quedaron muy sorprendidos por la maniobra que no le había avisado a nadie. Obliga a la flota a seguirlo hacia Pugueñón, con todas las complicaciones que tenía navegar en ese momento. Estamos hablando de que ya está a finales de marzo, y no hubo otra alternativa para el resto de la flota de seguir a dónde iba, y casi que por fortuna llegaron a fondear a la isla Lacao y Pugueñón. Con este difícil panorama, las fuerzas patriotas continuaron su navegación al puerto y fuerte de Chacao, siendo este último tomado por las tropas chilenas al mando del coronel Jorge Beauchef el 25 de marzo de 1824. En la actualidad, del fuerte y las baterías que defendían el canal de Chacao prácticamente no quedan vestigios. Hoy, en el sitio que ocupaba el fuerte, se emplaza la iglesia de Chacao Viejo. El no cumplimiento de la planificación inicial del ataque y de la estrategia que las fuerzas de Freire establecieron en esta expedición ha dado pie a diferentes interpretaciones históricas. Una de ellas es que habían diferencias. No olvidemos que Freire era el director supremo, comandante del ejército, pero también tenía sus celos, sus resquemores a tanta oficialidad extranjera, por muy napoleónicos que hayan sido, pero él era el comandante. Entonces, como que algunos historiadores dicen, Barros Arana entre otros, que él quería implantar su intención, su estrategia, y no hacerle caso a los oficiales. Le habría dicho que sí en la Quiriquina, pero lo cambia después. Otra tesis, que también lo plantean algunos historiadores chilenos, dicen que al último intento, Freire dijo, voy a intentar la diplomacia, como lo hizo, cuando llega a Pugueñón y después se toman sin mucho problema Chacao, envía un emisario para pactar una rendición con Quintanilla. Esa habría sido una estrategia que no se habría conversado en Quiriquina, pero que Freire había sostenido que
Quintanilla, ante su debilidad aparente, podía pactar una rendición anticipada. Instalados en Chacao, el general Freire ordenó al coronel Bochev continuar con el plan de ataque al puerto de San Carlos de Ancud, de tal modo que en sus memorias el coronel señala: al día siguiente de la ocupación del fuerte de Chacao por el ejército patriota, me mandó a llamar el general Freire para que me hiciera cargo de una división compuesta de los batallones números 7 y 8 y la compañía de granaderos número 1. Mis instrucciones eran que con estas fuerzas debía marchar al puerto de Dalcahue, distante a unas 20 leguas al sur de Chacao, siguiendo las aguas del canal, y efectuar un desembarco en dicho lugar, aunque encontrara resistencia. Luego, atravesar la montaña y poner mi división a caballo en el camino que se dirige a San Carlos. El general Freire, con el resto del ejército, atacarían desde Pudeto, cruzando el río. Un plan sencillo, pues los objetivos de Bochev eran de reforzar las fuerzas patriotas desde el sur de la Isla Grande y cortar la retirada hacia Castro de las tropas realistas de Quintanilla y sus hombres que defendían la plaza de Ancud. La división patriota se embarcó en Chacao, a bordo de la fragata Chacabuco y un transporte, el 30 de marzo de 1824. Al día siguiente desembarcaron en Dalcahue. El coronel Bochev señaló: a las 3 de la tarde efectué mi desembarco al frente de la división enemiga mandada por el oficial Ballesteros, pero sin oposición ninguna. Durante el desembarco aparecieron 4 lanchas cañoneras que sin duda venían de Castro. Mandé sobre una de las lanchas un fuerte piquete de fusileros para oponerles el paso por el canal de Dalcahue y evitar que recibiesen algún daño nuestros barcos. Se retiraron dichas lanchas sin disparar un tiro. La división de mi cargo tomó posesión de Dalcahue y se pasó la noche sin novedad alguna. Según testimonios orales, en su navegación a Dalcahue, los barcos patriotas encontraron resistencia en ciertos lugares de la costa que pasaron cañoneando. Esto fue cercano a lo que es el 31 de marzo del año 1824, en que la fragata Chacabuco con el transporte Cere, ¿cierto?, venían de ese sector desde Tenaún, como digo, del este hacia el oeste, hacia Dalcahue. Sin embargo, arriba en el cerro más alto que tiene San Juan, un grupo de vecinos de San Juan en ese momento se habían percatado de esta maniobra y se reunieron arriba del cerro de la Puntilla San Juan, cercano a la quebrada de Yollín, que se le llama aquí. Cuando apareció los 2 barcos de la escuadra, ellos se parapetaron arriba del cerro con todo tipo de piedra, de goleadora y cosas para poderle lanzarle. ¿Por qué motivo? Porque ellos venían lógicamente a vela y venían apegados a la costa en el mar lleno. Venían muy apegados a la costa. Por lo tanto, era muy fácil que desde arriba le pudieran lanzar a ellos este tipo de objetos, como piedra especialmente. No hay que olvidar que era gente sacrificada, fornida, que lanzar una piedra a distancia no era ningún problema. Cuando ya lo tuvieron a tiro, le empezaron a tirar piedra que rebotaban, llegaban adentro de la misma embarcación. Y lógicamente cada piedra andanada que tiraban, gritaban ¡viva el rey! Con tanta mala suerte para los soldados, en este caso chilenos, que a 2 de ellos quedaron heridos, porque unas piedras le llegaron directamente a ellos y quedaron tirados sobre la borda. En respuesta de eso, ya enojados, ellos pararon allí, hicieron un alto y dirigieron sus cañones hacia el cerro, disparando cañones hacia donde se encontraba ese grupo de personas y tiraron varios cañonazos, de los cuales derribaron parte del cerro, ¿no? El cerro polvoriento, y se caía hacia el mar con los cañonazos. La llegada de las fuerzas patriotas causó alarma en el gobernador de Chiloé, Antonio de Quintanilla, quien ordenó movilizar a las fuerzas insulares compuestas por tropas regulares y milicianos. En Chiloé, la defensa de la causa realista seguía intacta, gracias a los recursos y refuerzos enviados por el Virreinato del Perú, fundamental para la resistencia de las fuerzas insulares. La concepción de un ejército profesional, si bien existía inclusive antes de la independencia, y a través de la creación de 3 unidades en diciembre de 1810, era
básicamente milicianos, pero además gente que se incorporaba sin haber pasado por el proceso de milicias previas. ¿En qué consistía el proceso de milicias? Que había entrenamiento los fines de semana, habitualmente los días sábados, el resto de la semana los milicianos seguían sus actividades normales y en caso de guerra podían emplearse. Esos milicianos tenían una cantidad específica, no siempre fueron milicianos, muchas veces fueron el reclutamiento por leva o por forma voluntaria, algunas veces no, donde venían soldados o se convertían en soldados gente con ninguna instrucción, sin haber pasado por la milicia, por los procesos de entrenamiento de milicianos. ¿Cuál es la esencia del miliciano? Que cambió muchas veces de bando, dependiendo de las expediciones que hicieron desde el Virreinato del Perú, desde Lima, desde Callao. Y normalmente los españoles reclutaban, hacían una leva por todos los lugares que pasaban, tenían un modelo ya fijado, Chiloé, Valdivia, Concepción. Y en Chiloé y Valdivia reclutaban personas que ingresaban al ejército realista, tenían algunas tropas que venían del virreinato profesionales, pero la mayoría milicianos, y a medida que avanzaban hacia el norte, pasaban por Chillán, por Los Ángeles, etcétera, también reclutaban más gente. Básicamente los milicianos de 1813, cuando llega Quintanilla y sobre todo cuando asume el comandante Rodríguez Ballesteros para formar las milicias, eran campesinos, pescadores, mariscadores, de campo. Más o menos como el campesino que conocemos, tradicionalmente en las islas, en las costas, sobre todo en la costa del este. Y eran campesinos que eran muy habilidosos en varios oficios y lo que les faltaba, aunque tenían muchos antecedentes, particularmente los huilliches, de ser buenos combatientes, había que pasarle un arma, ¿no?, e instruirlo. Ese fue el trabajo del comandante José Rodríguez Ballesteros entre 1814 y el 24, de formar estas milicias y que quedaron muy bien disciplinadas. ¿Para qué? Para reforzar a los grupos de milicias regulares que estaban en Chiloé, sobre todo los dragones del tiempo de Beranger, que habían estado bastante inactivos, y artillería, o artilleros profesionales, pero que también partieron como milicianos. Y eso fue fundamental porque las milicias fueron los artífices del triunfo en Mocopulli, milicias chilotas, digamos propiamente tal, y los volteadores huilliches, y que servían también a todos los sitios fortificados para el trabajo militar propiamente tal, pero también refacción de los fuertes, instrucción permanente, vigía, e incluso marineros. No olvidemos que Chiloé en esa época también contaba con lanchas cañoneras. Por lo tanto, esa doble experticia de ser muy buenos combatientes y muy buenos marineros, Ballesteros y Quintanilla lo aplicaron al máximo porque probaron que con el conocimiento que tenían del terreno, las milicias eran lo más efectivo para ese tipo de combate. Y eso quedó demostrado completamente en Mocopulli, ya que las milicias derrotaron a un ejército ya que era, podemos decirlo así, profesional. El gobernador Antonio de Quintanilla y Santiago, en su autobiografía, señalaba: el director supremo de Chile, Ramón Freire Serrano, dirigió 2 batallones en 2 fragatas al interior del archipiélago para que, desembarcando en Dalcahue, se interpusiesen en el camino que desde el interior de la provincia va al puerto de San Carlos. Yo, luego de verlo en Chacao, presumí cuál era su intención. Hice situar 300 milicianos con un cañón de montaña. Era una emboscada, por lo que remití las 2 compañías de granaderos y cazadores a apoyar a los milicianos. La tropa chilota, en su mayoría, estaba compuesta por soldados milicianos, es decir, hombres que, sin mucha experiencia militar, eran reclutados para la defensa de su pueblo o nación. Provenían de diversos lugares del archipiélago como Castro, Ancud, Talcahué y las islas de Lemuy y Quinchao. El conocimiento del territorio y el factor sorpresa fueron una gran ventaja para estos soldados chilotes. En sus memorias, el comandante José Rodríguez Ballesteros explica las características estratégicas del archipiélago donde la misma naturaleza contribuía a su defensa. Aún tomadas las fortalezas de San Carlos de Ancud, para la rendición del resto de la provincia era preciso que el invasor perdiese tiempo y considerable número de tropa si los chilotes trataban de defenderse en regla. Aquello porque la isla posee gran aspereza de los caminos, montañas inmensas, numerosos canales, alturas y profundidades. De tal modo que vencer a nuestra tropa no era fácil, porque existían muchos puntos cenagosos que contienen montes inaccesibles para ocultarse, árboles inmensos para estorbar los caminos,
a alturas ventajosas, considerables mareas o corrientes de mar que embarazan cada 6 horas en varios puntos los caminos de las playas, sitios donde no es posible maniobrar la caballería y menos la artillería. Asimismo, las fuerzas insulares poseían una red de espías e informantes que comunicaban los movimientos y avances de los patriotas chilenos por el territorio chilote. Gracias a 2 espías dejados en Dalcahue, la oficialidad isleña se enteró del desembarco y la posterior marcha de la tropa chilena hacia los llanos Mocopulli, el 1 de abril de 1824, con la intención de alcanzar el camino de Caicumeo, única ruta terrestre para llegar al puerto de San Carlos de Ancud, siguiendo la estrategia militar ordenada por Ramón Freire, la cual consistía en que las fuerzas desembarcadas en Dalcahue atacaran el puerto de San Carlos de Ancud por el sur, impidiendo la retirada de los realistas hacia Castro, además de evitar que desde esa ciudad se enviaran refuerzos, en tanto que las fuerzas de Freire atacarían Ancud desde el río Pudeto. Dicha táctica militar se le conoce como movimiento de tenaza, la cual consiste en atacar al enemigo desde 2 lugares. Hoy tenemos la certeza que el camino que siguieron las tropas chilenas en la amanecida del 1 de abril de 1824 y que los condujo al sitio de Mocopulli es la actual avenida Mocopulli, que empalmaba la capilla de Dalcahue con el camino de Caicumeo, sendero que comunicaba la ciudad de Castro con el puerto de San Carlos. Recordemos que el 31 de marzo, cuando las tropas de Beauchef desembarcan en Dalcahue, un grupo de 300 milicianos conducidos por José Hurtado no pudieron evitar el desembarque. Y entonces se repliegan como haciéndose que se iban hacia Castro y suben por un camino que hoy día comunica el sector de Hueñucoihue con lo que se conoce como Mocopulli Bajo. Aquí los esperaban las milicias de José Rodríguez Ballesteros. Ellos prepararon una emboscada porque sabían que al otro día las tropas chilenas iban a conducirse desde Dalcahue hacia lo que hoy día se conoce como Ancud. San Carlos se conocía en aquel tiempo. Ellos suben por la avenida Mocopulli en un camino que tiene hoy día como 9 kilómetros más o menos de distancia. Llegan aquí al bajo de Mocopulli cerca del mediodía, almuerzan, descansan y a eso de las 1:30 de la tarde dan los primeros pasos y son sorprendidos por una lluvia de balas de las milicias chilotas que los esperaban emboscados y prácticamente los envolvieron. El combate duró hasta las 5 de la tarde porque los chilenos pretendían llegar hasta una subida que está aquí a mi izquierda, que se llamaba, hasta el día de hoy la gente lo recuerda como el Cañoncito. En aquel lugar se situó la única pieza de artillería que emplearon las tropas realistas en aquel combate y era armado con metralla menuda, de manera que los primeros disparos de ese cañoncito causaron gran estrago en las tropas chilenas porque venían marchando por un sendero muy angosto, entonces el lugar fue pensado justamente para sorprenderlos. Dicen que en esos primeros momentos del combate cayeron más de 200 chilenos entre muertos y heridos. En el lugar elegido por Ballesteros para trabar combate con las fuerzas chilenas, se agregó a la milicia chilota una compañía de indígenas huilliches procedentes de Cucao, una pequeña villa ubicada en la costa occidental de la Isla Grande, donde actualmente se encuentra el Parque Nacional Chiloé. Ballesteros dice al respecto: al propio tiempo se mandaron presentar en Castro 100 naturales para conducir las municiones a hombros, por no admitir esos escabrosos caminos y montuosos campos, carros ni cabalgaduras. A estos 100 hombres se les repartieron sus bastones de madera maciza y pesada y se les puso el nombre de Compañía de Volteadores, que debían entrar en acción viendo desfallecido al contrario. Las fuerzas chilotas en Mocopulli, conformadas por soldados milicianos, la Compañía de Volteadores de Cucao, 2 compañías de granaderos y cazadores, además de la Compañía de Caballería Cívica de la isla de Quinchao al mando del coronel José Rodríguez Ballesteros, atacaron por sorpresa a las fuerzas patriotas compuestas por el batallón número 1 de granaderos, más los batallones 7 y 8 al mando de los coroneles Jorge Beauchef, José de Rondizoni y el capitán William de Vic Tupper, quienes marchaban por el territorio enemigo animados por pífanos y tambores. El combate es el enfrentamiento de 2 tropas adversarias con un resultado táctico o operacional también. El resultado táctico significa que
se obtuvo un triunfo parcial dentro de un contexto mayor. La batalla da término a un periodo determinado con efectos mucho más importantes que en un combate. Ejemplo, si nos vamos al proceso de independencia, las batallas son pocas. Batalla de Rancagua, por el efecto estratégico de que se perdió Chile luego de Rancagua. Batalla de Chacabuco, porque en Chacabuco logran entrar al territorio nacional luego del cruce y por lo tanto logran un triunfo que permite la ocupación de Santiago en forma inmediata, un objetivo estratégico también. La batalla de Maipo, que logra alejar del territorio nacional a las tropas realistas, con excepción de Talcahuano, Valdivia y Chiloé. También tuvo efecto estratégico porque permitió a Maipo consolidar la zona central del territorio. Pero muchos enfrentamientos bélicos no tienen esas consecuencias. El combate empezó pasada la 1 de la tarde y terminó cuando ya estaba oscuro, dejando centenares de muertos y heridos por ambos bandos. La división chilota, sin ser vista ni sentida por la orden de guardar silencio que se dio al coronel Hurtado, rompió el fuego, que se ejecutó a la voz de este esforzado jefe con una descarga general de fusilería y del cañón de montaña, desperdiciándose tan pocas balas que, hallándose las columnas chilenas en el mismo desfiladero de la laguna y el cerro, no pudieron maniobrar tan pronto como requería el momento. Por lo mismo, desorganizadas por la sorpresa, las tropas chilenas sufrieron antes de usar sus fuegos otra segunda descarga, con una mortandad en la primera como de 130 hombres y en la segunda con igual número de bajas. Bueno, este lugar que aparece en las crónicas como la Ciénaga de Mocopulli es descrito en las memorias de varios de los soldados que combatieron por ambos lados en aquel combate. Todos describen que aquí se formaba una herradura, que es el cerro que se ve a mis espaldas. Y en este lugar, producto de las lluvias de ya empezado el otoño, se había convertido en una laguna. Dicen que se combatió con el agua hasta las rodillas. Los testigos de aquel combate dicen que las bajas entre muertos y heridos del bando chileno superan las 300 y entre 150 y 200 del bando realista. Esas casi 500 personas que cayeron en este lugar aún no han sido encontradas. Dicen los testigos que en una fosa se sepultaron a esas cientos de personas y tenemos la obligación de algún día encontrarlas para darle una cristiana sepultura. Un protagonista del combate fue William de Vic Tupper, oficial inglés al servicio de la República de Chile, que así recuerda lo ocurrido en aquella jornada. La vanguardia estaba aún cerca de mi división de granaderos. Apenas habíamos avanzado 20 pasos cuando un oficial de la vanguardia avisó que divisaba al enemigo tomando puntería arrodillado. Le terminaba de decir al coronel que cargase cuando fuimos asaltados desde todas partes por un pesado fuego de mosquetería. Inmediatamente fuimos puestos en la mayor confusión. El número 7 hizo alto y se formó en columna cerrada. Todos los oficiales del número 8 llevaron sus compañías al combate del modo más bello. La línea del enemigo estaba apenas a 10 pasos de distancia de nosotros. El coronel Bochev me mandó sostener el fuego mientras iba a dar órdenes al número 7. Sin embargo, ese batallón no juzgó propio el avanzar y estuvimos así expuestos durante hora y media al mortífero efecto de un fuego bien dirigido, perdiendo en ese lapso como 200 hombres entre muertos y heridos. Al respecto, el coronel del bando patriota Jorge Bochev indicó en sus memorias: la prudencia me mandaba imperiosamente la retirada, pues no había apariencia alguna de que el general Ramón Freire hubiera atacado Ancud por el río Pudeto. De seguro, algo se habría sabido por los prisioneros que nos aseguraban que no hubo tal ataque. La emboscada provocó terror en las tropas de la patria, lo que no les permitió reflexión alguna. La historia señala que el combate duró todo el día, y al caer la noche, las fuerzas patriotas se retiraron, contando a los heridos que no alcanzaron a llegar a Dalcahue. Así lo menciona el mismo coronel Bochev. La noche nos había pillado en estas montañas tan espesas, llenas de agua, barro y tan oscuras que hacía más indecible lo que padecían estos infelices soldados heridos en algunas horas de marcha. Porque no se podía encontrar un lugar seco para pasar aquella noche tan fatal,
que nunca se borrará de mi memoria. Debido a lo caótico del combate y la retirada de ambas fuerzas del campo de batalla, y dado que los patriotas al final del día habían logrado tomar el lugar donde se emplazaba el cañón de montaña del que disponían las fuerzas chilotas, el coronel Bochev afirma que los patriotas chilenos habían ganado el enfrentamiento. Sin embargo, al amanecer del día 2 de abril, continuaron con su retirada a Adalcahue sin mayores contratiempos. Al llegar a los barcos de los patriotas, los heridos fueron acomodados para emprender el regreso a Pugueñún, donde se reunieron con las fuerzas del general Ramón Freire. Los ánimos no eran los mejores. Ninguno de los oficiales patriotas cumplió sus objetivos. El 16 de abril se realizó un consejo de guerra que decidió emprender la retirada de Chiloé, porque un nuevo ataque era imposible de realizar debido a las grandes bajas y las decenas de heridos que sufrieron los batallones 7 y 8. En el lugar del combate quedaron heridos, fallecidos y los restos de armas y municiones que usaron ambos ejércitos. José Rodríguez Ballesteros señala: se recogió el cañoncito, armamentos y heridos del campo de batalla, formando un hospital en Castro, en el convento de San Francisco, donde fueron asistidos en el mejor modo posible tanto los chilotes como los independientes. Los cadáveres por la multitud se quemaron y los despojos quedaron al arbitrio de los vencedores y de los volteadores. Las innumerables bajas sufridas por el ejército chileno obligaron a los oficiales a ordenar el retorno hacia Adalcahue y retirarse del campo de batalla, frustrándose el plan de Ramón Freire, lo que, sumado a otros desaciertos del jefe supremo, llevaron al fracaso de la segunda campaña por la anexión de Chiloé a la República de Chile. Aún es posible observar en el llano de Mocopulli las lagunas que se forman en invierno, las cuales coinciden con la descripción hecha por el coronel Ballesteros. Este lugar se encuentra al costado del camino que une dicho sector con la ciudad de Adalcahue. En la actualidad se conservan los nombres de lugares relacionados con la batalla, como el Cañoncito, la Herradura, el Llano y el Polvorín. Como asimismo se han logrado en el transcurso de investigaciones históricas recuperar los nombres de algunos soldados que participaron en la Gran Gesta de 1824, como José Reducindo Osorio, Cayetano Barría, Evaristo Ojeda, entre otros. Cayetano Barría era el hombre más extraordinario que tenía San Juan, del punto de vista de la fuerza, la agilidad. Dice que 2, 3 pares de yunta enyugados, él los saltaba de lado a lado sin ningún problema. Este hombre estaba encargado del cañoncito que se instaló en Mocopulli, debido a que para poderlo movilizar se necesitaba gente que tenga mucha fuerza, ¿no? Él había sobrevivido gracias precisamente a su audacia, su valentía, pero también la destreza que él tenía. Era un hombre realmente extraordinario de fuerza, porque este hombre, cuando después falleció, cuando lo cambiaron de ropa en las urnas que se utilizan aquí en el campo, este hombre tenía 8 agujeros de bala, que nunca lo reveló, nunca. Y las mujeres que estaban allí al cambiar, los varones, se encontraron con la sorpresa que él había recibido 8 balas, se lo contaron los orificios, y no murió. Prueba de ello de la fortaleza que este hombre tenía. Pero también lo acompañaba otro vecino de acá, que se llamaba Evaristo Ojeda. Evaristo Ojeda tenía una característica: era uno de los mejores bailarines de la época, bailadores mejor dicho, de San Juan. Y él demostraba su danza, digamos, la destreza, la coreografía que él usaba cuando había fiestas aquí en San Juan. Él hacía tanto ejercicio en las columnas arriba colgándose, como también bailando. Era, digamos, era no solamente un héroe, sino que tenía las bondades en cuanto al baile. Mi papá, que se llamaba José Tenorio Vidal, me contó que mi abuelo participó en el combate de Mocopulli. Mi abuelo vivía en el sector de Tegel. Cuando íbamos a pasear donde el papá de mi esposo, el abuelo nos empezaba a conversar que su papá le
le contó que él sobrevivió en la batalla de Mocopulli, porque y estaba no sé qué, había fallado algo de municiones, no sé qué, y parece que sí tenían todavía, sería el bando contrario, no sé, pero la cosa es que él se tiró entre los muertos, había muchos muertos abajo en la pampa, en la laguna de Mocopulli, y ahí él se tiró entre los muertos y cuando lo pasaron revisando, él dice que no se movió nada, estaba tirado y entre los muertos, porque se tiró al centro de los que ya estaban muertos. Y lo pasaron revisando y que dijeron, no, aquí no hay ninguno vivo, están todos muertos. Para recordar este hecho histórico, existe un monolito con forma de una pequeña pirámide, la cual se ubica en un costado de la Ruta 5 Sur. En sus cercanías existe una cueva excavada en la ladera de un cerro, que se presume haya sido el polvorín donde los chilotes guardaban las armas utilizadas en dicha batalla. Sin embargo, no hay evidencias históricas ni arqueológicas que den certeza de su uso para tales fines, aunque la memoria oral así lo afirma. Actualmente, este importante sitio patrimonial de Chiloé no cuenta con protección legal por parte del Estado, por lo que es urgente realizar estudios arqueológicos e históricos que den certezas científicas de que en dicho sitio aún existen vestigios de la batalla, logrando su completa protección a 200 años de este hecho histórico. Existen diversos vestigios del combate de Mocopulli que se resguardan en diversos museos de la provincia, como el Museo de Darcahue. En el caso particular de nuestro Museo Municipal de Castro, en nuestras colecciones se encuentra un sable de caballería de origen francés, fabricado por la Casa de Armas de Châtellerault, que fue una casa de armas que tenía asiento al sur de París y que se dedicaba principalmente a la fabricación de armas blancas. Este sable es un sable de doble sangría, además que se encuentra numerado y con la firma de la Casa de Armas de Châtellerault, que fabricó armas hasta mediados del siglo XX. Junto con este sable también encontramos munición o balas encontradas en el sitio del combate. Estas pequeñas municiones están hechas principalmente de plomo, también se utilizaba la piedra para utilizarla como munición, y también se suma a eso una pequeña resto de bayoneta que se utilizaba en la boca de las armas de fuego, principalmente de los fusiles, y se utilizaban al momento del combate cuerpo a cuerpo. Cuando ya se acababa la munición o la pólvora, en ese momento los soldados sacaban la bayoneta y la utilizaban tanto para la defensa como para el ataque en el momento del combate. También se suma una herradura que fue encontrado en el sitio de la batalla o el combate y que pertenecía seguramente a alguno de los caballos del batallón de caballería cívica de la isla de Quinchao, que entró en acción en el momento del combate. Además se suma unas monedas españolas de la época del combate con la figura de Fernando VII, que era el rey de España en el momento del combate. La obligación para las futuras generaciones es mantener en la memoria el sacrificio de los isleños en la defensa de su tierra y una causa que en aquel tiempo consideraban como justa. La labor educativa realizada por la escuela Mayinlemu, ubicada en las cercanías del lugar de la batalla, es un vivo ejemplo de este compromiso. Asimismo, los vecinos de Mocopulli valoran y recuerdan esta heroica gesta. Para nosotros como comunidad educativa es muy importante, es relevante, más que un hecho histórico, es algo que está inserto en nuestro currículum. Ya sea de manera informal o formal, para nosotros es importante porque fue acá mismo en nuestro sector. Estamos a metros de algo que fue un hecho histórico. Tenemos consideración de que es algo que no está muy marcado dentro de los libros de historia, pero sí dentro de nuestro currículum. La importancia es que fue el último reducto español
Y nosotros a nuestros alumnos los incentivamos a que busquen la información, a que participen en la celebración de la conmemoración de la batalla de Mocopulli. Para nosotros es un hecho, aunque esté más bien, digámoslo así, olvidado en la parte de historia, para nosotros no está olvidado. Para nosotros es sumamente importante recordar un hecho que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Aquí en el sector Mocopulli, según dicen antiguamente que hubo una batalla. Y ahí está el cañoncito, que es muy importante, porque es importante. Y aquí hay cosas que uno no sabe tampoco. Me he encontrado balines, me he encontrado puntas de bayoneta y cosas así, pero bueno. Y aquí en esta parte está pienso yo, o pensamos todos, no sé, porque aquí hemos visto cosas, hemos visto algo así como que hay algo enterrado. Claro, porque aquí si hubo una batalla tiene que haber mucha gente enterrada, muchas armas, todas esas cosas están ahí. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde están? No se sabe. Pueden estar aquí mismo, donde estamos pisados. Yo soy el dueño de este terreno y por eso estamos aquí. Y sería bonito hacer algo, recuperar estas cosas, ver cómo es la batalla, cómo fue la batalla. Los que murieron por esto. Por lo que me decía mi abuelo, murió muchísima gente, mataron a muchas personas. Ellos eran niños todavía en ese entonces. Y mi abuelo, de lo que se acordaba, que ellos dejaron sus casas, se fueron a no sé dónde, pero tuvieron que esconderse para poderse salvar sus vidas. Mi abuela, en aquellos años, encontraron una cosa redonda grande de esas que explotaban. Y mi abuelo lo tenía, y mi abuela se enojó y se lo tiró esa, no sé, una granada, no sé qué sería eso. Y después encontraron sable, y ahí no sé qué otras cosas habrán encontrado. Lo que más nos enseñó fue el profesor, en aquel entonces don José Velázquez Parría, que era el único profesor que teníamos, todos los cursos. Y él a la 1 de la tarde era sagrado eso, venir al monolito, y nos conversaba, y nos metió todo eso. El profesor nos llevaba al polvorín, y de ahí nosotros felices porque entrábamos en ese hoyo, porque para nosotros era un hoyo nomás, pero no podíamos ver nada porque era todo oscuro. Nos enseñaba que la batalla de Mocopulli era muy importante para nosotros, fue muy importante, porque habíamos ganado la pelea. Bueno, viene siendo un hecho, como ustedes saben, histórico, donde la comunidad, toda del sector de Mocopulli y la comuna de Alcagüe y sus alrededores, tienen puesto en valor este sitio que es histórico. Me gustaría que se haga un estudio que para ver la realidad, si esto aquí se puede encontrar algo, algún vestigio, algo, y que el Estado se haga cargo de este sitio histórico donde se pueda mantener vivo esto y ver en algún momento si quede como patrimonio nacional. Finalmente, hay que señalar que el desastre de la expedición chilena de 1824 sobre el archipiélago significó un duro revés para el gobierno chileno y un gran aliciente para la causa realista en Chiloé, la cual obtuvo un segundo triunfo sobre las fuerzas de la naciente República de Chile. Sin embargo, tras la batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, las fuerzas realistas del Virreinato del Perú fueron derrotadas definitivamente por el ejército patriota al mando del general Antonio José de Sucre y Alcalá, dejando en una delicada situación al archipiélago de Chiloé, que junto a la fortaleza del Callao se convirtieron en los últimos reductos hispanos en América del Sur. Dado el peligro que significaba Chiloé como base de operaciones de las fuerzas realistas, el libertador Simón Bolívar en 1825 presionó al gobierno chileno para lograr su sometimiento y hasta amenazó con emprender él mismo una expedición para anexar el archipiélago al gobierno del Perú.
Hubo presiones internacionales de la talla de cartas bastante fuertes del mismísimo Simón Bolívar a Freire y a otros oficiales chilenos y extranjeros. Y en una de las líneas, si mal no recuerdo, Bolívar decía cómo no son capaces, con todo el poder del ejército de Chile, con flotas, de someter a esos campesinos que se defienden poco menos que con horquetas y con lumas. Si usted no lo hace, señor comandante, y creo que le escribí a Freire, yo iré en persona a tomar de una vez por todas ese archipiélago. Simón Bolívar había amenazado en persona de venir a tomarse Chiloé. O sea, ¿qué más presión internacional que esa? Que Freire no era capaz en 2 intentonas, ni el mismo Cochrane. Entonces, imagínate, comillas, el libertador Simón Bolívar amenazó con venir a tomarse Chiloé si Freire no era capaz. Por eso Freire se juega la vida el año 25-26. Ante tal situación, a fines de 1825, el gobierno de Ramón Freire organizó su segunda campaña militar que logró incorporar definitivamente la provincia de Chiloé el 19 de enero de 1826, luego de la firma del Tratado de Tantauco, ratificado por el director supremo de Chile, Ramón Freire Serrano, y el último gobernador español de Chiloé, Antonio de Quintanilla y Santiago. Gonzalo Bulnes, un historiador y político chileno, dijo a fines del siglo XIX que habría sido mejor para Chiloé, ponderando su condición, haberse convertido en un apostadero naval y militar de España con un gobernador independiente que haber pasado a convertirse en la última provincia de Chile por el estado en que estos archipiélagos se encontraban abandonados. Y la verdad que eso es más o menos así, porque después de la anexión, el año 1826, el Estado instala en Chiloé muchos gobernadores militares. ¿Para qué? Para tratar de parar alguna insurrección. El Estado solo se acuerda de Chiloé a partir del año 1843, cuando con el viaje de la goleta de guerra Ancud se toma posesión del Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, la única obra que uno puede considerar durante casi 100 años de anexión fue el ferrocarril de Chiloé, construido bajo el gobierno del presidente Ramón Barros Luco el año 1912. Hoy, a puertas de la anexión, hay que hacer una reflexión sobre lo que ha significado estos 200 años de anexión de Chiloé a la República. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar a los hombres y mujeres que en el pasado hicieron grande nuestro territorio, nuestra provincia, con una cultura que se expandió por toda la Patagonia sin disparar jamás un solo tiro. Hoy día tenemos que estar contentos también, ¿por qué no? Estamos vivos como cultura después de 200 años. Con estos hechos finaliza una de las etapas más trascendentes de la historia americana, siglos que marcaron la vida de los habitantes de este apartado archipiélago. Un periodo casi olvidado de nuestra historia, donde el pueblo chilote unido por una causa mostró su inquebrantable voluntad de lucha, con una cultura propia que se expande y que después de 200 años de anexión a la República de Chile, sobrevive en los territorios más australes del mundo. Así vinieron sus vidas, esos valientes chilotes.
sin previo aviso, desembarcó en Talcahuano como tropel. A los gritos de avance la valentía, enaltando su sable Jorge Boché. A las 12 del día toda la tropa camina por las tierras de Chiloé, sin saber que al acecho estaba el sendero. Iban firmes las filas del coronel, y en Mocopulli fue la batalla donde el chilote feroz luchó, dio rienda suelta a su destino, cuidar la tierra del invasor. Y varias horas duró el combate, 1 de abril quedó en la memoria, de rojo muerte se tiñó el campo. Fue así la historia, fue así la historia. Era la 1 cuando fue la emboscada, se escuchaban los gritos de viva el rey, rugían los fusiles de los isleños. Era el mismo infierno una y otra vez. Casi 500 muertos dejó la lucha. Estos nobles guerreros no hay que olvidar. Pelearon con bravura en Mocopulli, una batalla digna de recordar. En Mocopulli fue la batalla donde el chilote feroz luchó, dio rienda suelta a su destino, cuidar la tierra del invasor. Y varias horas duró el combate, 1 de abril quedó en la memoria, de rojo muerte se tiñó el campo. Fue así la historia, fue así la historia. Y milicianos chilotes, al mando de ballesteros, lucharon nobles y fieros contra el soldado chileno. Con la milicia de Castro, de Quinchao granaderos, al batallón 7 y 8 en Mocopulli vencieron. Y en Mocopulli fue la batalla donde el chilote feroz luchó, dio rienda suelta a su destino, cuidar la tierra del invasor. Y varias horas duró el combate, 1 de abril quedó en la memoria, de rojo muerte se tiñó el campo. Fue así la historia, fue así la historia, fue así la historia. Llegan una mañana sin previo aviso, desembarcó en Talcahuano como tropel. A los gritos de avance la valentía, enaltando su sable Jorge Boché. A las 12 del día toda la tropa camina por las tierras de Chiloé, sin saber que al acecho estaba el sendero. Iban firmes las filas del coronel, y en Mocopulli fue la batalla donde el chilote feroz luchó, dio rienda suelta a su destino, cuidar la tierra del invasor. Y varias horas duró el combate, 1 de abril quedó en la memoria, de rojo muerte se tiñó el campo. Fue así la historia, fue así la historia. Fue la emboscada, se escuchaban los gritos de viva el rey, rugían los fusiles de los isleños, era el mismo infierno una y otra vez.